Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: desempleo. ¿Qué políticas se deben trabajar para fortalecer el mundo laboral? Saludos, qué gusto estar de nuevo con ustedes en otro espacio más que abrimos para el análisis, para la reflexión y sobre todo para compartir orientaciones, recomendaciones respecto a la solución de los problemas más ingentes que tenemos, no solamente en Honduras, sino en los países de la región. En el aire, Foros HRN-TSI con el tema: ¿qué políticas se deben trabajar para fortalecer el mundo laboral? De inmediato la bienvenida a nuestra querida Pamela Saray Espinal de Cuello. Gracias, Juan Carlos, y a todo el auditorio de HRN y TSI en Foros HRN. Muy contentos de estar esta mañana y de tener unos invitados de lujo en este tema del desempleo, sobre las políticas que deben de trabajarse para fortalecer el mundo laboral. Le damos la bienvenida a nuestros invitados en este día. Dante Mossi, expresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, nos acompaña hoy. También desde Costa Rica, el doctor Leiner Vargas. Él es economista del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y de El Salvador nos acompaña esta mañana Laura Regina Andrade. Ella es directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador. Gracias por estar con nosotros este día y bienvenidos a Foros HRN y TSI. Y como dice Saraí, un panel de lujo, y de inmediato comenzamos con el doctor Dante Mossi, a quien agradecemos que haya dispensado su tiempo para acompañarnos a lo largo de esta hora y media más o menos, en la que estaremos al aire analizando este tema. Doctor Mossi, gracias. ¿Es ahora más importante la creación de empleos en sí misma o la creación de empleos de mejor calidad? El eterno debate sobre la urgencia que tenemos los países de la región de incorporar a más gente, sobre todo a la población económicamente activa, a la fuerza laboral, pero ¿qué tipo de trabajos, qué tipo de empleos en las actividades con mayor valor agregado, por ejemplo, y mejores salarios? Buen día, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme acá y concuerdo con la aseveración inicial. Creo que hay que partir, ¿verdad? Que el mundo hoy está con tasas de interés muy elevadas y eso afecta a la inversión pública y privada de todo el mundo, y hay un tema de dificultad de inversiones y por eso hay dificultad de nuevos trabajos, particularmente para las personas que quieren ingresar a la fuerza laboral. Hoy por hoy no existen tantas oportunidades como existían hace un par de años. Entonces, en el caso de Honduras en particular, creo que en sus imágenes se han visto, ¿verdad?, filas que se forman en las fábricas, en San Pedro Sula particularmente, cuando hay aperturas de trabajos. Obviamente no hay suficientes puestos de empleo para las personas que se lo aspiran. Y creo que la noticia que a mí más me conmovió fue, igual por su noticiero, un graduado de la Universidad de Administración de Empresas, que él mencionaba que se había graduado gracias a la venta de horchata de coco, y que le preguntaron: ¿y qué va a hacer ahora que ya tiene su título universitario? Voy a seguir vendiendo horchata de coco. Entonces, vamos al tema, como usted lo dice, tenemos que generar empleo y de calidad. Y obviamente la generación de empleo ocurre cuando hay inversión pública y privada, en particular la privada de la pequeña y mediana empresa, que se ha visto afectada por la falta de financiamiento adecuado en términos blandos. Yo ahora soy emprendedor y le puedo dar fe de lo difícil que es acceder a crédito para poder emprender, particularmente en industrias nuevas que van a atraer a los jóvenes, que son los que están hoy por hoy sin empleo. Así que creo que hay un doble reto: generar oportunidades de empleo, y número dos, que sean de calidad. En Honduras particularmente se derogó una ley de empleo por hora, ¿verdad? Y no se sustituyó por ninguna otra. Entonces tenemos una masa de jóvenes sin empleo y empleos informales.
y eso obviamente está generando mucho descontento y falta de ingresos a los hogares hondureños. Y desde Costa Rica, el doctor Leiner Vargas, usted como economista del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica, ¿qué estrategias de formación y educación se están implementando para asegurar que los trabajadores tengan las habilidades necesarias para las demandas actuales y futuras del mercado laboral? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a este programa. Sí, efectivamente, el reto laboral es mucho mayor del de hace algunos años. En particular, en el caso de Costa Rica, nosotros estamos ya perdiendo lo que se llama el bono generacional, de tal manera que la población está envejeciendo. Sin embargo, tenemos un problema estructural en el mercado de trabajo, sobre todo con las mujeres. Las mujeres están teniendo grandes problemas para incorporarse al trabajo y hay una desigualdad entre los espacios rurales de las costas con los espacios más centrales en las ciudades que están en el Valle Central. Esos desafíos requieren, obviamente, de política pública. Y la política pública más importante en este momento y la que las transnacionales, las empresas están buscando, es una población técnicamente formada. Es decir, ya no importa tanto si tienes un título universitario o no, pero si tienes las competencias técnicas básicas y las competencias blandas para ingresar al mercado laboral, esos son los principales factores que inciden en que una persona, un joven, una muchacha, un muchacho pueda ingresar al mercado laboral. Y sobre ellas hay cosas muy importantes como una segunda lengua o inclusive una tercera lengua. En nuestra región, el inglés y el portugués son fundamentales para el desarrollo de los mercados regionales. Y, por supuesto, las competencias de lo que hoy se llama, digamos, el grupo de competencias blandas, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de soportar ciertos niveles de estrés en el trabajo, la capacidad de colaborar y cooperar e inclusive ser una persona, digamos, empática, que es capaz de coordinar su trabajo con otras nacionalidades, con otras regiones del mundo, porque las oportunidades de empleo de calidad están conectadas a las cadenas de valor globales y no necesariamente se desarrollan en las pequeñas y medianas empresas del país, que ya tienen de por sí grandes dificultades para absorber el empleo local. Así que ese es el gran desafío, es capacitarse para el mundo, para poder tener oportunidad en las conexiones que se dan hoy en día a través de la Internet de banda ancha, la 5G, a través de los empleos que hay dentro de estas cadenas de valor. Y a pesar de que en el caso de Costa Rica hay una amplia inversión extranjera directa en las zonas francas, que es el sector que más crece en los últimos años, se requiere de una capacitación y de un entrenamiento muy especial para poder obtener esas oportunidades de empleo que sí existen, pero que están vinculadas a esas competencias que no tenemos en el mercado laboral costarricense. Bueno, doctora Laura Regina Andrade, estamos de acuerdo en que en la urgencia de generar empleo, pero de generar empleo no a cualquier costo, generar empleo no a cualquier precio, sino apostar, y no sé si es la experiencia salvadoreña, apostar a empleos de mejor calidad, empleos que incorporen las actividades con mayor valor agregado. Recientemente revisaba por ahí una cifra, los resultados de una encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos de El Salvador, en la que se reconocía que el desempleo aumentó en el último año en El Salvador. Pero
cómo compensar esos puestos de trabajo perdidos, sopesando la calidad del empleo, el empleo digno en lugar de cualquier tipo de empleo. Recordemos que hay un fenómeno que también ha recalado mucho en nuestros países y es el subempleo o el empleo informal. En este sentido, ¿qué se ha estado haciendo en El Salvador para generar empleo, pero no empleo a cualquier costo, doctor Andrade? Bueno, muchas gracias por esta invitación y un saludo a todos los hondureños que nos sintonizan en este espacio. En realidad, para el caso salvadoreño es bastante complicado porque la situación económica del país ha experimentado, luego de la pandemia, sin duda, un rezago importante a nivel regional. Dentro de las distintas iniciativas que se han impulsado, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo para amplificar las campañas de promoción de puestos laborales, justamente una de las inquietudes surge a partir del tipo de plazas que se están ofreciendo hoy por hoy en el mercado laboral, no solo para los jóvenes, sino también para aquella masa de salvadoreños y salvadoreñas que necesita de un ingreso para su subsistencia. En el caso de El Salvador, sí podemos decir que la tasa de desempleo a partir de las estadísticas de la encuesta de hogares y propósitos múltiples en 2023 fue más baja en comparación a 2014. En 2014 registrábamos básicamente un 7% de tasa de desempleo y en 2023, según esta estadística oficial, cerramos con un 5.3%. Pero para el caso de El Salvador, la dificultad no es tanto el trabajo, sino la informalidad del trabajo. Es decir, que un amplio grupo de la población económicamente activa ante la imposibilidad de insertarse, como ya lo habían mencionado los compañeros, en áreas especializadas o técnicas para obtener mejores oportunidades salariales, se ve sumida en la informalidad y con ello hay un déficit en cuanto a la posibilidad de acceder a los distintos mecanismos de protección social y previsión social que todo trabajador merece. Sin duda, en el caso de El Salvador, uno de los elementos más importantes que veíamos a partir también de las estadísticas producidas por el YUDOP al cierre del 2023 es que 14 de cada 100 salvadoreños declaró en nuestro estudio de evaluación de año que en su hogar una persona había tenido que migrar a otro país para conseguir trabajo. Esto es, digamos, un número, una cifra crítica en cuanto a que hay mucha fuerza laboral que sale del territorio nacional y no tiene capacidad el mercado de absorberlo. Sin duda también en El Salvador todavía tenemos esta brecha en cuanto a la formación de la ciudadanía para poder tecnificarse. Si bien es cierto, la transformación de la malla curricular a nivel de educación público transformó los bachilleratos y existe un bachillerato técnico, pero en realidad se ha constituido como un bachillerato vocacional, porque aquella carrera técnica tiene que dar cimientos claros para que esa fuerza laboral pueda incorporarse en la industria, principalmente donde la tecnificación tiene una mejor remuneración y en consecuencia puede impulsar el desarrollo y el atractivo también de la mano de obra salvadoreña para la inversión extranjera. En el 2023, los dos países con mayor tasa de desempleo en América Latina fueron Costa Rica y Colombia. Costa Rica con un 12.2% y Colombia con un 11.2%, en contraste con Guatemala y México, que registraron las dos tasas más bajas con un 3.3% y México con un 3%. Don Dante Mossi, ¿reúnen hoy las naciones de la región condiciones que estimulen la creación de empleo más productivo y mejor remunerado?
Mire, yo creo que a veces la clase política, al pasar mensajes, los confunde. Le doy un ejemplo. Francamente, esa estadística de Guatemala se la dejo a mi colega Laura Andrade para que la discuta, porque creo que no es correcto. Un país que tiene una tasa de desempleo tan baja no tendría migraciones tan masivas. Pero miremos a México. México, por ejemplo, tiene un régimen de zonas de exportación maquila, de ahí viene la definición, el concepto, ¿verdad?, de fábricas en territorio nacional para venta en otro país. Y México lo ha sabido administrar y eso ha generado una cantidad de empleo para el pueblo mexicano, no solamente en cantidad, sino que en cantidades con lo que estamos conversando el día de hoy. Entonces, yo creo, francamente, no hemos tenido una discusión de altura sobre el tema de empleo. Y esto aplica a toda Centroamérica. A veces la ideología tiende a ser más grande que la practicidad. Las universidades, por ejemplo, he estado en Costa Rica y menciono el caso de Costa Rica en el consorcio de universidades costarricenses, donde generan una cantidad de conocimiento espectacular. La pregunta es, ¿dónde van a ir estos jóvenes que están siendo entrenados para graduarse? Y realmente continuar con ese proceso de aprendizaje que han iniciado. En el caso de Honduras, yo quiero centrarme en las nuevas carreras. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos nuevos empleos, pero que no sabemos aprovechar, los baristas. Conversaba con el señor Cafati, ¿verdad? Que la industria cafetalera ya no solamente es cortar café y venderlo, ahora también es servirlo y servirlo bien. Entonces, ¿cómo vamos a estimular las nuevas carreras? Las carreras de técnico, ¿verdad? De traducción en campos especializados como medicina. Ya hay call centers que atienden a los latinos que están en Estados Unidos y van al médico y no pueden hablar inglés y quieren comunicarse. Entonces me parece a mí que en nuestros países tenemos que escuchar a nuestra juventud en particular, qué es lo que tienen, qué es lo que ansían, porque si no va a pasar lo que Laura mencionaba, se van a ir. Y yo creo que eso está pasando en toda Centroamérica. Hay migración fuera de otros países, estamos perdiendo personas jóvenes, estamos dejando solas a madres con familias que no pueden generar empleo, que no son capaces de poder mantener a todos sus hijos y por eso algunas veces las familias tienen que tomar la dura decisión de enviar a algunos de sus hijos fuera del país. Entonces, este diálogo de estas barreras reales que cada uno tiene, no se están escuchando en la clase política, en el Congreso Nacional, en el caso de Honduras, o en el caso de la inversión pública que no está teniendo el empuje. Y perdón que hablo del BESIA, pero es que no puedo evitarlo. Recientemente vi las cifras de desembolsos del banco en toda Centroamérica y francamente son patéticos los niveles de inversión pública que estamos teniendo los tres países, ¿verdad? Que estamos aquí, toda Centroamérica. ¿Cómo hacemos que la inversión pública reaccione y también genere empleos? Así que creo que es un diálogo más amplio y yo creo que lo que están haciendo ustedes el día de hoy es un paso en la dirección correcta para ese diálogo. Y en la experiencia costarricense, doctor Vargas, ¿qué estrategias de formación, de capacitación se han estado implementando para que la población económicamente activa, sobre todo la que está egresando de las universidades de la educación superior, pueda insertarse en estas nuevas habilidades, a estos nuevos esquemas laborales de los que hablaba el doctor Dante Mossi? Sí, tal vez es importante, digamos, corregir un poquito esa estadística que ya está un poquito, digamos, atrás. La última cifra de desempleo que nosotros tenemos disponibles del Instituto de Estadística y Censos es cercana al 7.9%. Lo que sucede en la estructura, digamos, del empleo es que tenemos por lo menos tres capas de trabajadores. Los trabajadores que atienden la universidad o la educación superior, que en la última encuesta del CONARE, del Consejo Nacional de Rectores, se establece que para los graduados universitarios solamente un 5% trabaja en algo distinto a lo que
lo que se graduó. Entonces, la capa de trabajo universitario está bastante protegida, con empleos relativamente de alta calidad y con empleos que están, digamos, muchos de ellos en la punta del conocimiento. El gran problema que tiene la sociedad costarricense, y creo que marca también algunos de los desafíos en el resto de Centroamérica, son los muchachos y muchachas que no pueden terminar la secundaria o que se salen al terminar la escuela primaria, porque no han podido obtener las competencias necesarias para ingresar al mundo laboral de hoy en día, que además está siendo desafiado por temas como la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, todos estos cambios que vemos en las cadenas de valor globales. Y esta población ensancha los grupos de informalidad. La población económicamente activa en Costa Rica es de ser unos 2.600.000 costarricenses, y casi 1 millón, o sea, cerca de un 40%, está en el mercado de empleo informal. Y esa situación los debilita de cara al futuro. Ese es el gran desafío de desigualdad que enfrentamos en Centroamérica, que empieza a generar, digamos, cordones de desigualdad, de miseria, de pobreza extrema, y que va reproduciendo dentro de la sociedad esos núcleos de pobreza duros que son difíciles de roer, y que además estas personas no tienen la protección social una vez que llegan a la edad de pensión. Ese es el dilema en el que estamos. La universidad no está teniendo problemas de adaptarse a los esquemas de formación de las sociedades, digamos, de avanzada. El problema es cómo hacemos para que ojalá puedan llegar a la universidad más personas. Y además tenemos algo que le reconozco al señor presidente del BESI, tenemos un problema con el Estado, y es que ha dejado de invertir en educación, en salud, en infraestructura social. Recientemente nosotros hemos publicado en el CIMPE un estudio donde se marca que del 2018 a la fecha hemos dejado de invertir cerca de 5 puntos porcentuales del PIB en inversión social. Y eso ha sido esencialmente en el sector salud y en el sector educación. Es decir, en medio de una de las crisis estructurales más fuertes en el empleo, el Estado costarricense, creo que pasa horizontal por todo el Estado centroamericano, está viendo hacia atrás, volviendo los ojos hacia atrás, y no está invirtiendo en los desafíos de la educación, en los desafíos de la salud, en los desafíos de la infraestructura, que son seguramente los grandes temas en los cuales como sociedades tenemos que invertir para poder afrontar esta transformación del mercado de trabajo que estamos viviendo en la región. Y en el caso de El Salvador hay 10,000 personas que han quedado desempleadas durante el 2023, y esto según datos del Banco Central, y en 2022 un total de 151,350 salvadoreños estaban sin trabajo. En el cierre del 2023 este número creció en un 6.6%. ¿Cómo se está apoyando las pequeñas y medianas empresas para que puedan expandirse y que puedan generar empleo en El Salvador? Bueno, para el caso salvadoreño creo que uno de los elementos importantes, como ya mencionaba el doctor Vargas, es que existe un retroceso también en materia de inversión en educación. Es claro que en el 2023 el presupuesto nacional para este ministerio ha sido significativamente menor en comparación con el año pasado. Y en cuanto a reducciones, también vemos que los apoyos desde distintos espacios del Estado para las MIPES ha sido difícil. Sin duda, el hecho de que las microempresas y el emprendedurismo ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, especialmente durante la cuarentena por COVID-19, en donde claramente muchos comerciantes transformaron su ciclo de negocios a la virtualidad, a acercar
digamos, a través de los deliveries, los distintos productos y se amplificó una oferta para la población salvadoreña. Sí es importante señalar que los altos costos de la materia prima para la producción de estos pequeños negocios están representando un verdadero desafío. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, que los costos de materia prima en general en El Salvador es sorprendentemente caro y se asimilan casi, por ejemplo, como podemos encontrar productos en otros países que tienen un ingreso per cápita mucho mayor. Es difícil que los negocios pequeños y que están en esta curva de 3 años para lograr equilibrio entre sus ingresos, sus gastos y la fidelidad de sus clientes puedan salir a flote si el encarecimiento del costo de la vida en el país continúa incrementándose. También quería hacer un señalamiento que justamente este auge del emprendedurismo también implica informalidad, porque no todas las micro y pequeñas empresas tienen la capacidad de formalizarse y con ello, como mencionaba el doctor Mossi, poder tener posibilidades de inclusión financiera y acceso a créditos, lo cual retrotrae las posibilidades de expansión y de inversión para estos negocios. De hecho, de nuevo, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2023, vemos como 67 de cada 100 salvadoreños ocupados se encontraban laborando en el sector informal. Y aquí vemos también que está incluido esta gran amplia gama de microempresas que están clasificadas como micro. Esto es sumamente complicado. El apoyo de tecnificación, de automatización de procesos para garantizar mayor capitalización y ampliación de sus operaciones, sí es claramente un desafío y una apuesta que debe de ser atendida por las autoridades para tratar de dinamizar estas microeconomías que suelen ser a nivel local. Pese a los logros importantes en materia educativa, pese a que tenemos una mayor propuesta académica en nuestros sistemas de educación superior, yo recientemente conversaba con alguien sobre lo que eran nuestros tiempos en la Universidad Nacional respecto a la cantidad de carreras que había en aquel momento, finales de los 80s y principios de los 90s, y realmente nos preguntábamos qué cantidad de carreras hay ahora en el sistema educativo superior. Y estamos hablando aquí de las universidades públicas, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad Pedagógica. Me imagino que pasa lo mismo también en El Salvador. Pese a esos logros importantes, porque hay que significarlos como logros en materia educativa, doctor Mossi, ¿por qué no puede nuestra región mejorar sustancialmente la base de capital humano? Sí, tenemos realmente barreras y muchas de ellas son barreras legales. Creo que lo que Laura mencionaba, no logramos pasar del emprendedurismo como una actividad noble que genera empleo a hacerla formal y que recibe el apoyo de la banca, del Estado. Todavía hay mucha barrera. O sea, yo soy de la economía plateada, que se denomina, ¿no? Soy persona mayor, que tengo buen récord de crédito, pero curiosamente al abrir una empresa, mi récord crediticio comienza de cero. Entonces yo no tengo realmente crédito como emprendedor, pero sí como persona. Pero imagínese una persona joven. No va a tener ni una ni otra. Entonces, creo que el sistema no está realmente adaptado a graduar, vaya la redundancia, a ese emprendedor en ser un generador de empleo. Entonces, las carreras nuevas son fabulosas. Yo creo que, como usted lo señala,
igual, yo soy graduado hace muchos años, 90 creo que me gradué, y habían pocas carreras, y 89, y habían pocas carreras, y ahora que hay más carreras, uno diría, pues debería haber mucho más proliferación de empleo en esas diferentes carreras. Creo también que no todo es carrera universitaria. El modelo alemán, por ejemplo, fomenta mucho la educación vocacional. Estuvo en evento hace una semana del Infop, donde a los técnicos de mecánica automotriz les enseñaba cómo reparar y trabajar con vehículos híbridos y eléctricos, que es lo correcto. Yo aplaudo ese tipo de esfuerzo, que necesitamos hacer más. O sea, obviamente, no solamente son carreras universitarias, son inclusive los técnicos tradicionales van a hacer aún mucho más de lo que se hacía en el pasado, pero tenemos que darle el apoyo. Yo llamaría, ¿verdad?, en el caso de Honduras, a la banca de segundo piso como Banprovi, que ponga realmente estas líneas de apoyo a la micro y pequeña empresa, pero de verdad, o sea, no con miles de requisitos o que debe estar afiliado a un partido, realmente poner fondos a disposición de capital de riesgo para estos pequeños emprendedores, dar un premio, por ejemplo, para los negocios que son liderados por mujeres, porque muchas veces, y esto lo digo un poco en contra mía, porque soy hombre, pero las mujeres, ¿verdad? Realmente, usualmente, no solamente generan empleo para ellas mismas, sino también para sus grupos familiares, y necesitan un apoyo extraordinario más que probablemente el hombre en forma independiente pueda tener. Entonces, esa falta de conexión entre lo que el sistema educacional está generando, sea universitario o vocacional, y las oportunidades que el mercado está recibiendo de instituciones como la banca, como el Estado, que tenemos que tener ese diálogo. Yo insisto mucho en un diálogo real sobre políticas de empleo, sobre políticas de financiamiento de la micro y pequeña empresa, y como dicen, dejarnos de tanta rodeo, ¿verdad? Inclusive yo invitaría a los candidatos a ocupar la presidencia de Honduras, a que le digan a los jóvenes qué es lo que les prometo cuando yo sea electo de presidente, ¿verdad? ¿Qué reforma voy a hacer para permitirles que ustedes puedan acceder a generar empleo o a ocupar un empleo y no tengan que huir del país? Entonces creo que esa falta de conexión real, práctica, entre la academia y el gobierno y el sector privado formal todavía necesita fortalecerse aún más. Y siempre hablando del tema del emprendedurismo, en El Salvador es importante señalar que la economía informal genera más de 30.000 empleos al año, pero esto es inferior a los 40.000 empleos que se requieren para poder proporcionar trabajo a quienes ingresan al mercado laboral año con año. ¿Qué iniciativas están en marcha para poder fomentar ese emprendedurismo y la creación de nuevas empresas? ¿No es engorroso los trámites administrativos para poder construir microemprendedores? Bueno, yo creo que en los últimos años sí ha existido una iniciativa por facilitar canales virtuales para la inscripción de este tipo de micro y pequeños negocios. Sin embargo, esto no necesariamente se traduce automáticamente en obtener la formalidad y en consecuencia, como decía el doctor Mossi, en la posibilidad real de obtener créditos y tener un perfil adecuado para todas las instituciones financieras que ofrecen este servicio y en consecuencia poder invertir en la producción o el servicio que estas microempresas ofrecen. También un elemento importante para el caso salvadoreño vinculado a justamente cómo incorporamos, cómo inyectamos más fuerza laboral y perfeccionamos esta fuerza laboral para el mercado. Lamentablemente, una de las situaciones que ha ocurrido en los últimos 2 años está vinculada con la, digamos, situación complicada y presupuestaria de la Universidad Nacional. Es claro, en el país, 1 de cada 3 estudiantes universitarios salvadoreños estudia en la Universidad Nacional. Solo tenemos una universidad nacional. Y si bien es cierto
tenía un presupuesto de más de 130 millones, es escandaloso que tenga una deuda que asciende a más de 50 millones de dólares, porque Hacienda no ha inyectado el presupuesto en tiempo y en consecuencia esto trae, o mejor dicho, ha acarreado, por ejemplo, la imposibilidad de estar al 100% de forma presencial, ya casi 3 años después de que ha finalizado la virtualidad obligada por la pandemia por COVID, carreras específicas que necesitan laboratorios, que necesitan una práctica presencial, que necesitan la mentoría de un docente que oriente a ingenieros, a médicos, etcétera. Es realmente escandaloso saber que se adeudan 16 millones a la Universidad Nacional del presupuesto de 2022, que para el presupuesto de 2023 todavía se adeudan 27 millones y todavía tenemos una deuda para 2024, claramente significa que no hay una apuesta decidida para el fortalecimiento de la educación superior en el país y por supuesto también trayendo a colación lo que mencionaba el doctor Mossi de propuestas. Este presidente claramente señaló que habría una multiplicación de las sedes de la Universidad Nacional en el territorio y eso no ha ocurrido. Todo lo contrario, esta desarticulación financiera lo único que ha propiciado son distintas complicaciones operativas para hacer llegar la educación superior a las y los estudiantes. Sí. Bueno, el eterno problema que enfrentamos, por eso es que dicen que los países del Triángulo Norte nos parecemos tanto, ¿verdad? Y el eterno problema sigue siendo, como bien lo destacaban estas cifras que compartía la doctora Andrade, como lo ha resaltado el doctor Mossi, inversión. Inversión pública en educación. Bueno, la inversión pública en educación superior de Honduras es una de las más bajas, tal vez la más baja de la región centroamericana. Apenas el 0,84% del Producto Interno Bruto de Honduras lo destinamos para educación. Vamos a la primera pausa de Foros HRN TSI. Seguimos aquí con nuestros invitados abordando este importante tema. Seguimos a través de HRN y TSI con Foros abordando este importante, trascendental tema en la vida de nuestras naciones. Doctor Mossi, a mí me preocupa, como nos preocupa a todos, esa cantidad significativa de jóvenes que egresan anualmente de las universidades públicas y privadas. Recientemente compartía yo un dato sobre la cantidad de jóvenes que anualmente egresan del sistema educativo superior en Honduras. Estamos hablando de más o menos 100,000 jóvenes, el 70%, si no es que más, de esos jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral. En este sentido, ¿qué políticas públicas contribuirían a remediar esta situación de desempleo, de falta de oportunidades para estos jóvenes que egresan y que generen estas políticas públicas incentivos que permitan ensanchar las alarmantes cifras de desempleo que tenemos en nuestra región? Bueno, primero que todo, creo que la buena noticia que quiero compartir con ustedes, con las universidades al menos, es que la calidad de estudiante que está saliendo egresado es bastante buena. Quizá no las carreras que uno creería que el país necesita. Yo dudaría que Honduras necesite más sociólogos, más abogados. Necesitamos más ingenieros, más trabajadores del campo. Pero eso, la oferta y la demanda es un poco lo que va a empujar a que estas carreras, ¿cómo se llama?, tiendan a autorregularse, ¿verdad? Y un poco seguir el tiempo actual. Pero por el lado de las políticas públicas, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted señala.
la política pública tiene que ir empujando hacia esas carreras que el país necesita. Yo le doy un ejemplo. Yo soy ingeniero electricista graduado de la Universidad Autónoma de Honduras y las personas que estudian ciencias, por ejemplo, son muy pocas relativo a las ciencias sociales. Necesitamos más matemáticos, necesitamos más ingenieros, necesitamos ciertas carreras que el país no está generando y que el país necesita. Pero volviendo al tema, ¿qué política pública puede vincular este mercado laboral que está siendo generado y que afortunadamente está generando esa masa de personas jóvenes que quieren trabajar? Ese es el diálogo con el sector privado. Y muchas de esas oportunidades para estos graduados tampoco va a ser que van a ganar 100.000 lempiras mensuales, ¿verdad? De entrada, van a ser sueldos más modestos, pero hoy por hoy ni eso existe. Entonces, ¿qué hace falta? Necesito, por ejemplo, un programa de política pública que premie a los empleadores, a los inversionistas que generen empleo. Hay sectores que naturalmente generan más empleo que otros. Por ejemplo, la agricultura es uno de ellos. ¿Cómo fomentamos nuestra agroindustria? No sembrar simplemente maíz, sino cómo convertirlo en harina, cómo convertir en los proyectos de exportación de vegetales orientales, cómo vender los camarones no en bruto congelado, sino con algún valor agregado. Tenemos que apostarle a las universidades agrícolas, ¿verdad? Zamorano, cómo transformar, ¿verdad?, esa mano de obra en actividades productivas que el sector privado demande. Entonces, no tenemos ese diálogo al más alto nivel de cómo orientar a esta mano de obra a que vaya a esos trabajos de calidad que necesitamos. Y menciono una más porque salió hoy retuiteada, ¿verdad? Honduras, como me decía un amigo, no sé por qué razón, pero tiene mucho graduado que sabe hablar inglés. Esto es una habilidad muy valiosa que hace que el graduado sea más atractivo, ¿verdad?, a la hora de competir con otros. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esto en la industria turística, en la industria de los servicios? Igual, falta un diálogo al más alto nivel. Yo invitaría, ¿verdad?, a la señora presidenta a que convoque a su gabinete económico, a que se siente con el COEP, con los empresarios. ¿Cuál sería este pacto, ¿verdad?, por el empleo que el país necesita? Y dejar un poco la política. A nadie le importa lo que pasó hace 4 años, hace 10 años. Lo que importa es qué pasa hoy y mañana. ¿Qué podemos hacer, ¿verdad?, para asegurarle a estos jóvenes que encuentren un empleo? Yo creo que es una tragedia que una persona, y son muy pocas las que se gradúan de la universidad, la estadística sigue siendo muy mala, ¿verdad?, los que completan educación primaria. Luego a los que van a secundarias perdemos muchos estudiantes y muchos más que llegan a la universidad y mucho menos los que terminan. Pero aún estos que terminan tenemos que estimularlos para que estimulen a los que vienen detrás a que terminen sus carreras. Entonces, ¿cómo llegamos a ese pacto social para realmente entender hacia dónde vamos y qué tipo de Honduras queremos hacia el futuro? Y no solo Honduras, Centroamérica. Yo creo que el mercado centroamericano está vivo, es real. O sea, no me canso de reiterar, no solamente le vendemos a Estados Unidos, nos vendemos entre sí, pero muy poco sabemos qué pasa con El Salvador, qué pasa con Guatemala, con Nicaragua, con Costa Rica. ¿Por qué no hacemos este pacto, ¿verdad?, para aprender dónde están las oportunidades y mover a nuestros recursos valiosos como recurso humano para que genere bienestar social? Porque todavía estamos sumidos en la pobreza y necesitamos generar ingresos para nuestros ciudadanos. El empleo genera una disminución de ingresos en todos los países, por tanto produce cambios hasta de estilos de vida y esto produce cambios radicales en la forma de vivir de los ciudadanos. ¿Cómo se está abordando el desempleo juvenil y la falta de oportunidades de los jóvenes en el mercado laboral? Nosotros queremos conocer también la situación de El Salvador, porque aquí en nuestro país muchos jóvenes se gradúan y no tienen empleo. Buscan una maestría y siguen teniendo un empleo que no está acorde a sus estudios. Bueno, sin duda esa también es una dificultad que observamos en El Salvador.
De hecho, aquí hay una característica bien peculiar. Años anteriores habíamos realizado una investigación cualitativa en donde escuchábamos una frase muy dolorosa de parte de los estudiantes del sector educativo privado. Y para ellos, la mayor, digamos, indicador de éxito era irse a estudiantes de bachillerato, irse a estudiar a una universidad en el extranjero. Y decían con claridad, si se quedaban estudiando en El Salvador, prácticamente se veían condenados a no crecer profesionalmente en el país. Y eso creo que es una dificultad, porque la precarización del trabajo es una característica que hoy por hoy está cobrando mayor relevancia, porque tenemos un incremento excesivo en el costo de la vida, una presión importante para la clase media en términos de reajustes tributarios que se están haciendo hoy por hoy, y esto obviamente recae en una presión para este sector en particular que tiene más posibilidades económicas y en consecuencia uno podría decir, este es nuestro nicho de técnicos, de profesionales, justamente de ese potencial intelectual e innovador que el país necesita para poder desarrollarse. Pero vemos con claridad que ese potencial claramente no está interesado en quedarse en el territorio nacional, sino que su expectativa de progreso profesional está en otros países. Teniendo en cuenta también esto quiero traer a colación una frase de un estudio que sacó Oxfam y está vinculado a que si no hay garantías para la inversión local, esa inversión que, como decía el doctor Mossi, usualmente está liderada por una mujer que concatena una red de trabajos para impulsar estos negocios. Realmente, sin esa inversión tampoco va a haber empleo. Y en el caso de los jóvenes, por ejemplo, retomando de nuevo la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2023, lo que veíamos que el desempleo es mayor entre grupos específicos de edad. De 16 a 21 años alcanza un 12.5%. Y recuerdan que al inicio del programa habíamos dicho que la tasa anual era de 5.3% para 2023. De 16 a 21 años, o sea, la gente súper joven que va saliendo de su bachillerato, incluso entrando a la universidad, es superior al 12%. De 27 a 31, es decir, viendo este perfil de 27 a 31, se esperaría que ya está por terminar su carrera universitaria o, como lo decía el doctor Mossi, interesado en seguir su proceso de formación como un posgrado, también es de 12.6%. O sea, los grupos etarios de salvadoreños que realmente podrían innovar en el mercado laboral es donde hay más desempleo. Y por supuesto, una dificultad o fenómeno que está ocurriendo en el mercado laboral es que justamente esos profesionales no están necesariamente bien remunerados. Y esto obviamente trae un desaliento para poder optar a plazas que les sean atractivas y en consecuencia las empresas tienen que adaptarse a aquel perfil que esté dispuesto a asumir primero las condiciones de trabajo que ofrecen estas empresas con el salario que las empresas están dispuestas a ofrecer. Este es claramente un desbalance porque no hay un equilibrio entre la capacidad intelectual, técnica, de innovación del profesional en el puesto en función de la remuneración que el mercado ofrece hoy por hoy. Sí, interesante esto que apunta la doctora Andrade. Doctor Mossi, y en Honduras, ¿qué hacer para competir de manera sostenida sobre la base de esta mano de obra de bajo costo? Mire, yo quiero señalar que también
es que conectando temas, uno de las carreras, por ejemplo, tan importantes para todos nuestros países es el tema de la salud. Y medicina general es a nivel de licenciatura, es muy importante, pero también necesitamos especialidades. Yo quiero señalar que hay empresarios exitosos en la región centroamericana y han creado mecanismos como Hondo Futuro, Guate Futuro. Creo que en El Salvador se está formando una fundación para empujar, ¿verdad?, a los universitarios a que busquen completar sus carreras con maestrías o doctorados con programas de préstamo, pleca, donación, y Hondo Futuro es uno de ellos, y yo soy parte del comité académico de Hondo Futuro, y veo, por ejemplo, cómo estudiantes de medicina están aplicando ahora a estudiar, inclusive en Guatemala, en México, especialidades que nos hacen mucha falta, como pediatría, como una serie de carreras que no me sé el nombre, ¿verdad? Soy usuario del sistema médico, pero lo que le quiero decir es que creo que el sector privado puede hacer algo y nosotros como ciudadanos privados también podemos ayudar a ese tipo de fundación a empujar a nuestros ciudadanos a que completen un ciclo, ¿verdad?, educativo para ir a áreas donde no hay. O sea, realmente hay ciertas especialidades en el país que no existen. Entonces, el sector privado puede hacer por su propia cuenta también un esfuerzo para seguir apoyando. Hondo Futuro, entiendo yo, tiene como 15 años más de vida, pero necesitamos más donantes para continuar generando más profesionales. Son muy pocos todavía, creo que son como 35 al año. Igual Guate Futuro hace algo parecido. El Salvador está creando, no sé cómo se llama, la Fundación de Salvador, pero la idea es cómo le ayudamos al mercado a que estos jóvenes brillantes continúen sus carreras y vengan. Obviamente estos programas, yo no sé quién los diseñó, pero están muy bien diseñados, porque si la persona regresa al país, se le condona parte del préstamo al regresar al país. O sea, que si esa persona decide quedarse estudiando, quedarse trabajando en el país donde estudia, tiene que pagar el préstamo completo para permitirle a otra persona que lleve a cabo sus estudios. Entonces, un poco lo que le quiero comentar es que o sea, ¿cómo hacemos? O sea, y yo creo que aquí donde el sector privado tiene realmente la mano en alto, ¿verdad?, en abrir esos espacios. Creo que se han abierto muchos espacios, pero no son suficientes. Tenemos que abrirnos no solamente a graduados universitarios, sino que a graduados vocacionales. Estas personas que estudian inglés, que saben inglés, ¿verdad?, ¿cómo las apoyamos a que encuentren un empleo? Y perdón que insisto en esto, pero el empleo por hora es realmente lo que en países como Estados Unidos le permite a los jóvenes trabajar y estudiar. O sea, no es que van a trabajar para hacer una casa, ¿verdad?, pero sí van a trabajar para sostener sus estudios y seguir adelante. Hoy por hoy en Honduras, estos estudiantes no es que no trabajan, están trabajando en la informalidad, como decía mi colega de El Salvador, Laura, y esto no es productivo, no está pagando impuestos, no están cotizando seguro social. Si Dios lo quiera, les pasa algo, están totalmente desprotegidos. Entonces necesitamos hacer ese diálogo por el empleo de calidad, o como usted lo menciona, y no solamente pensar en el empleo urbano, sino que en el empleo rural también. Hay desempleo en las zonas rurales, por eso hay tanta migración de las zonas rurales. La inversión pública tiene un rol vital. Estas obras que los países financian usualmente con bancos de desarrollo generan empleo. Pero hoy por hoy, si vemos las inversiones públicas de toda Centroamérica, son realmente raquíticas. No hay proyectos realmente emblemáticos que uno pueda decir, mire, este programa está generando tantos empleos, ¿verdad?, en las zonas rurales. Entonces tenemos que pensar un poquito más estos proyectos de desarrollo, iniciativas buenas, pero que necesitamos vincularlas con las personas que viven en esas zonas para que no exista ese deseo por migrar cuando no encuentran una esperanza. Entonces yo sí creo que hay esperanzas para cambiar el rumbo, ¿verdad?, de nuestros países, prácticamente el de Honduras. Y ojalá pues lo hagamos pronto, porque la gente, si no encuentra una solución, no va a tener más opción que emigrar y tomar ese camino
sangriento, ¿verdad? Que significa ir a la frontera sur de Estados Unidos. Sí. Bueno, hay algo que debemos poner en el contexto sobre lo que apuntaba el doctor Mossi, y es que también hoy, y miren, no es una broma, ¿verdad? Hoy las enfermedades de estos tiempos también están demandando a profesionales formados para estas enfermedades de estos tiempos. Estaba yo aquí revisando, doctor Mossi, que ha aumentado la demanda de un profesional que se llama electrofisiólogo cardíaco. Hoy que estamos enfrentando problemas del corazón, por la mala de la presión arterial, es decir, de la hipertensión, entonces hoy está demandando el mercado laboral también nanomédicos para también concatenado con estas carreras del futuro que más temprano que tarde también las vamos a demandar en nuestro país. Bueno, y hablando de los diferentes tipos de trabajos que se han creado, también estamos hablando del desempleo a nivel mundial, donde la tasa se registra en 2023 en el 5.1% de lo que supone una modesta mejora con respecto al 2022, cuando se situó en un 5.3%. Pero ¿qué estrategias se están utilizando para poder facilitar la transición laboral para los trabajadores afectados por la automatización y la digitalización, que era lo que mencionaba Juan Carlos Barahona? A medida que vamos año con año, vemos de que la posibilidad de trabajar aumenta más porque ya se están creando robots para ciertos temas o para ciertos trabajos, para ciertas áreas, o la digitalización se ha adueñado de algunas manos de obra que ya muchas empresas ya no las requieren. Entonces nosotros como ciudadanos de los diferentes países del mundo, ¿cómo podemos entrar en ese mundo de la automatización y la digitalización? Bueno, sin duda este es un verdadero desafío, no solo para los estados, sino también para nosotros como trabajadores en términos de buscar estar lo más al día de estos procesos casi inmediatos de actualización en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías que hacen dos cosas. Desencadenan la necesidad de un recurso laboral o recurso humano más tecnificado, pero también que contraen la necesidad de otro tipo de mano de obra que puede ser más numerosa en los países. Pero también con este fenómeno es importante hablar del subempleo, porque esto también es un problema y quiero concatenarlo con con esta propuesta que el doctor Mossi hace en cuanto al salario por hora, que básicamente es el modelo estadounidense, ¿verdad? Que se maneja. En el caso del subempleo, esto implica que el mercado laboral está ofreciendo, o mejor dicho, absorbiendo mano de obra que está sobrecualificada para realizar actividades de menor envergadura y en consecuencia muchas veces menos productivas, y la gente o el empleado acepta este tipo de plazas porque no logra o no quiere quedar desempleado. Esto es un verdadero problema, digamos, a nivel centroamericano. Es una de las cosas a las que hay que ponerle atención en términos de no solo análisis organizacional dentro de las empresas, sino también del Estado, porque significa que estamos perdiendo mano de obra que perfectamente pudiera estar mejor cualificada para desempeñar unos puestos más técnicos, que permitan una mayor innovación, etcétera, pero que están en estas posiciones que probablemente no son las idóneas o las más recomendables. En cuanto a esta propuesta del salario por hora, pues a partir de información de la Organización Internacional del Trabajo, en 2009 realmente para el caso salvadoreño es escandaloso la hora media en precios internacionales que se devenga aquí, porque veíamos que a la hora un salvadoreño puede estar ganando $4.03
mientras que un hondureño 3,52. Teniendo en cuenta esto, es muy difícil que la población que justamente haga los esfuerzos necesarios para alcanzar un nivel profesional alto, que tenga un perfil con mucha experiencia y muy atractivo para el mercado, con este salario por hora realmente es inaceptable o indiscutible su deseo de emigrar y buscar otras oportunidades de desarrollo en el exterior. Creo que en cuanto a estas dos situaciones son aspectos importantes de los cuales tiene que echar mano no solo las autoridades, sino también la empresa privada, porque la empresa privada es también la que impulsa o no el desarrollo de recursos humanos en el país. Y en función de las exigencias y las necesidades en la empresa privada posiciona en el mercado laboral, de igual forma las autoridades deben de responder a esta exigencia, a esta demanda y en consecuencia hacer los ajustes que conviene en el sistema educativo para lograr la incorporación del recurso humano en estos puestos. Ahora bien, en el caso salvadoreño fue un poco alarmante el hecho de que nuestro presidente propiciara miles de pasaportes para científicos, para especialistas, etcétera, para que vinieran a trabajar a El Salvador. Es realmente un sinsentido cuando lo primordial es potenciar la fuerza humana que está en el país, que conoce las condiciones del país y sabe cuáles son las distintas complicaciones que puede sufrir la empresa en función del rubro en el que se desarrolla, en lugar de traer mano de obra extranjera, que sin duda puede tener un cierto nivel de cualificación, pero no es la mejor política de inserción laboral a la que se le debería apostar. Vamos a ir a una pausa comercial en foros HRN y TSI con este tema del desempleo y vamos a regresar con la inclusión laboral en grupos desfavorecidos. Pausa, ya regresamos. Seguimos en foros HRN, TSI. Doctor Mossi, yo quisiera retomar un tema que se nos estaba quedando ahí y que fue planteado por la doctora Andrade, el tema de la informalidad. Mientras vamos avanzando en los temas o en las preguntas que todavía tenemos. ¿Siente usted que en Honduras no se ha abordado estructuralmente el fenómeno de la informalidad, que en lugar de ello más bien ha habido gobiernos, ha habido administraciones que la han fomentado de alguna otra forma en la medida en que la informalidad sirve para compensar la falta de empleo formal en el país? No, definitivamente, Juan Carlos, yo creo que es necesario, como dicen, pensar política pública desde los zapatos del emprendedor. Y hasta que uno está de ese otro lado se da cuenta las barreras terribles que hay. Yo solo digo honestamente, yo soy un emprendedor de apenas unos 6 meses, pero le puedo decir de la infinidad de trámites que aún hay, muchos de ellos automatizados, y realmente algunos yo los aplaudo, el sistema de aduanas está mucho más moderno que nunca, pero en general es una... la mezcla, ¿verdad?, entre trámites de la municipalidad, de la autoridad tributaria, de la autoridad financiera, se hace realmente una cosa de locos para un emprendedor. Por ejemplo, me imagino que yo tuviera un negocio en Marcala y quisiera poner un café de calidad allá. Realmente es difícil, es muy difícil. Entonces tenemos que repensar, ¿verdad?, los sistemas que tenemos el día de hoy para permitirle al emprendedor a formalizarse, porque si no es formal, no va a tener acceso al sistema financiero. O sea, la formalidad no debe verse como el paso para pagar impuestos. La formalidad debe verse como cómo yo me integro de mejor manera a la economía productiva para que mis trabajadores estén en el seguro social, tengan una protección en caso que les pase algo.
y todavía no vemos ese esfuerzo de hormiga que hay que hacer, que otros países lo han hecho, de cómo facilitarle los trámites a los miles de personas que quieren hacerlo y no pueden hacerlo. Cuando uno mira los mercados, por ejemplo, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, se da cuenta que la informalidad reina todavía en muchos de ellos. Entonces tenemos que o hacer un régimen simplificado para los pequeños empresarios, de una sola puerta, como dicen, donde yo resuelva todos mis trámites, porque si no, esa gente va a quedar sin esperanza, ¿verdad? Y al final es lo último que queremos. Hay gente que vive en la informalidad toda su vida y no lo voy a poder cambiar porque no miran una ventaja en volverse formales. Entonces yo creo que necesitamos formalizarnos. En la formalidad está la transparencia, está la legalidad, está la posibilidad de defenderme en caso de que yo me sienta afectado, mis intereses. Entonces hay mucho que hacer, pero nuevamente, y yo insisto en esto, pero esto no sucede porque a mí se me ocurre, no porque sea ministro de Trabajo y sea muy inteligente, no. Esto surge de un diálogo franco entre el gobierno, el sector privado, en qué podemos hacer para ayudarle a ese ciudadano de a pie, ¿verdad?, que quiere dar su primer paso. Y hoy por hoy hay muy poco incentivo para hacerlo. Entonces, condenamos a muchas de esas personas a vivir en la informalidad por siempre, y ahí donde entran los problemas eternos de personas que no pueden escalar y buscan su solución en la migración, lo cual nos está afectando profundamente. Entonces, nuevamente, la formalidad es un trabajo conjunto de un pacto muy grande, de muy alto nivel, para atender a esta población que de otra manera no va a salir adelante, ¿verdad? Y si lo ignoramos y pensamos que solo lo formal va a generar empleo de calidad, estamos dejando de ser inclusivos en lograr meter a mucha de esa masa de personas que no lo pueden hacer, y muchas de ellas, lastimosamente, son mujeres, jefas de hogares, y por eso tenemos que hacerlo con una necesidad aún más fuerte. Yo creo que en el caso de Honduras tenemos a la presidenta Xiomara Castro, que es mujer. Creo que ella puede liderar ese esfuerzo con mucha más facilidad que un hombre, definitivamente, ¿verdad? En cómo incluir a la mujer más en la formalización de sus negocios. Hablando de la inclusión, hay grupos desfavorecidos que lamentablemente les cuesta conseguir empleo. Si a nosotros, como jóvenes que tenemos diferentes carreras, nos ha costado posicionarnos, ¿qué hay de aquellas personas que son personas con discapacidades, de la comunidad garífuna, las minorías étnicas, las mujeres? ¿Qué hay de ese grupo desfavorecido que lamentablemente no tiene la misma oportunidad que tiene otro sector? Bueno, en este caso las políticas para insertar laboralmente estos perfiles ha sido muy débil en El Salvador a nivel histórico. Yo creo que eso no, digamos, peculiarmente se caracteriza en un solo periodo presidencial, pero lo que sí podemos decir es que usualmente la prioridad o las prioridades para insertar a esos perfiles están en puestos sumamente operativos, es decir, puestos que no tienen ningún tipo de cualificación técnica y en consecuencia que están sometidos muy probablemente a el salario mínimo, que en El Salvador tampoco es nada atractivo. De hecho, haciendo una comparación, nosotros tenemos como un salario fijo en el sector servicio de $365 y en el caso hondureño es de 347 y la diferencia son solo $18. Básicamente es mínimo. Pero también para el caso salvadoreño, además de estas poblaciones vulnerables, tenemos la peculiaridad con la población adulta mayor, porque aquí hay dos aristas importantes. Si bien es cierto, más del 25% de personas desde los 62 años en adelante está desempleada, pero hay un fenómeno importante en el que en el país los adultos mayores no pueden dejar de trabajar, es decir, tienen 65 años o más y siguen trabajando
porque las pensiones son realmente precarias y sus ingresos con este, digamos, beneficio económico entre grandes comillas sería insuficiente para garantizar una vida digna. Esto es sumamente complicado porque en América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo, el 30% de los adultos mayores continúa trabajando por esa razón. Y en el caso salvadoreño es todavía más escandaloso porque el 80% de la población adulta mayor carece de pensión y en consecuencia aquí no hay otra alternativa para su subsistencia que continuar trabajando. Sin duda, si este adulto mayor no tiene ningún nivel de especialización, lo único que queda es la informalidad y en consecuencia digamos, una condición de vida muy precaria. También aunado a eso, es importante señalar que no hay claramente ningún interés político por atender este tema, porque las pensiones no son un problema solo de los que ya están en esta edad, es un problema de todo el país, porque en menos de 40 años, al menos para El Salvador, más de 2 millones de personas van a estar clasificadas como adultos mayores. Si no hay una decisión estatal de transformar el sistema, de universalidad, de universalizar la pensión para los adultos mayores, sin duda la tasa de pobreza crecerá mucho más y las condiciones de vida en el país serán todavía más adversas. Claramente hay un desinterés. Realmente es también preocupante cómo la condición de ser mujer establece claramente una diferencia. Quienes menos tienen acceso a una pensión son las mujeres, quienes más continúan trabajando alcanzados sus 65 años de edad también son las mujeres, y justamente esa mujer adulta mayor es la que permite, o mejor dicho, absorbe labores de cuidado, quehaceres del hogar, que permiten a otros miembros de la familia continuar trabajando porque absorben actividades que de lo contrario imposibilitarían el trabajo a ese miembro del hogar, y claramente esto no se ve reflejado en ninguna estadística, pero es una clara realidad, como abuelitas, tías, etcétera, absorben esas labores de cuidado de nietos, sobrinos, hijos, para que los que se encuentren, los adultos, digamos, más jóvenes, puedan continuar trabajando y en consecuencia manteniendo el hogar. Pero claramente esta es una actividad súper vital que no es remunerada y que también sin pensiones es muy difícil que estos adultos mayores puedan brindar ese tipo de apoyos a sus familias por periodos más amplios de tiempo. Bueno, tenemos que hacer nuestra última pausa en Foros HRN TSI. Seguimos ya en la parte final, en la recta final de este programa. Los retos a los que están confrontados Honduras y el resto de países del área es la atracción de inversiones y la creación de puestos de trabajo de calidad. No hemos tenido una decisión o discusión de altura sobre el desempleo. Si los jóvenes no son escuchados, seguirán emigrando. La falta de inversiones es un obstáculo para la creación de puestos de trabajo. Los niveles de capital que llega a estos países es patético y pírrico. En países de alto desarrollo se fomenta el trabajo técnico y vocacional. El sector de la banca debería de promover las líneas de financiamiento para la creación de emprendimientos. Hay una desconexión entre el gobierno, la empresa privada y la academia para abordar los problemas de empleo. Si bien es cierto, la calidad de los egresados de las universidades de Honduras es buena, las políticas públicas deben empujar hacia la formación en las carreras que el país necesita para su desarrollo. Falta un diálogo al más alto nivel con el fin de establecer un pacto por la educación y la creación de empleo. Hay que dejar de lado la política. Nuestros países están perdiendo la oportunidad de sacar provecho de su bono demográfico.
Los expertos de Costa Rica han subrayado este punto crítico. Hay una desigualdad entre los espacios laborales creados en las zonas urbanas y lo establecido en las regiones rurales. Ya no importa tanto que una persona tenga estudios para ingresar en el mercado laboral, sino altas competencias técnicas. Capacitarse para el mundo es el gran desafío de hoy. En El Salvador, el desempleo sigue siendo uno de los principales problemas. En 2014 era del 7%, pero en 2023 fue de un 5,3%. La mayoría de la población está en la economía informal, lo que disminuye la oportunidad de protección social. Las estadísticas señalan que el 14% de los salvadoreños tuvieron que emigrar para conseguir un empleo, especialmente en Estados Unidos. El auge de los emprendimientos ha favorecido la informalidad económica. Justamente el 67% de los salvadoreños se encuentra en la economía informal, donde los empleos están al margen de la protección social. Los investigadores y académicos cuestionan que no haya una apuesta decidida para la inversión en la educación superior en El Salvador. En este sentido, han destacado que la desarticulación financiera ha complicado el acceso a la enseñanza superior, que es la formación que abre más espacios de empleo de calidad. Más jóvenes en El Salvador expresan su anhelo de emigrar del país para estudiar en el exterior. Esta tendencia muestra una realidad. El trabajo es precario y el desempleo entre los jóvenes supera el 12%. La periodista Jessica Regina Mas Amador resalta que en nuestros países Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica están desafiados a elaborar políticas públicas que promuevan la llegada de capital, que faciliten la creación de empleo. Sobre todo necesitamos apostarle a un pacto por la educación y por el trabajo. Doctor Dante Mossi, ¿cuáles son sus conclusiones y recomendaciones que nos deja al final de este espacio de reflexión que hoy hemos tenido? No, muchas gracias. Yo creo que primero un llamado al sector privado a que continúe con estos esfuerzos que hace. El fin de semana fui a un supermercado donde las personas que empacan las bolsas del supermercado son personas con discapacidad. Yo saludo a esa innovación que el sector privado tiene en generar inclusión en el mercado laboral, pero necesitamos más, ¿verdad? Necesitamos más. Si el gobierno no nos escucha una vez, pues volvamos a tocar la puerta otra vez hasta que nos escuche y lograr estas reformas que tanto necesitamos, no solamente para la prosperidad de nuestros negocios, sino para la prosperidad del país. Si el mercado es exitoso, ¿verdad? Va a haber menos pobreza y nos conviene a todos. Así que dejemos un poco las banderas políticas y trabajemos por el bien común. Y las conclusiones por parte de la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Laura Regina Andrade. Bueno, quizás sería una conclusión más a nivel regional. Sin duda, todos los gobiernos tienen que también conversar decididamente para impulsar políticas regionales que impulsen un trabajo de calidad. Es alarmante que a partir del estudio que en mayo de este año publicó el Banco Interamericano de Desarrollo, la región tenga no solo la más baja calidad, sino también la cantidad de empleo más baja. Es un problema y nos afecta a todos. Y particularmente teniendo en cuenta que las mujeres y los jóvenes son los que tienen los peores trabajos, estas deben de ser las poblaciones objetivo o prioritarias en atender cualquier tipo de intervención que sea impulsada por los gobiernos. Muy bien, gracias. Y también gracias al economista de la Universidad Nacional de Costa Rica, doctor Leiner Vargas. Pero sobre todo a nuestros oyentes y televidentes que nos dispensan con su atención en cada espacio de reflexión que tenemos en HRN y TSI. Hasta la próxima. Nos vemos, Pamela Saraí. Nos vemos, Juan Carlos, y a todo el auditorio de HRN en Foros TSI. Estamos invitándoles para que continúen con nuestra programación y le invitamos para que esté a la expectativa de nuestro siguiente programa. Y también las gracias a este gran equipo de producción que lidera Ivy Martínez y que ha hecho posible que de nuevo Foros HRN TSI siga marcando la pauta en cuanto al análisis y reflexión de los temas de país y de región.